Amigas, amigos, nos da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa Dos Voces. Los saludamos con mucho gusto, José María Álvarez y Ricardo Marcos. José ¿Qué María, tal, Ricardo? ¿qué tal? Me da gusto saludarte. Pues el día de hoy tenemos un programa muy ad hoc para la época, José María. Las grandes misas de difuntos o requiems o requiems, dependiendo ahí de la pronunciación latina o ya la que usualmente se hace ya medio castellanizada. Pero bueno, el caso es que es un magnífico, pues vamos a decir, género musical que tiene que ver obviamente con la música sacra. Muchas veces está muy relacionado, José María, con la liturgia católica, aunque no exclusivamente. De pronto encontramos requiems en otros contextos, incluso hay sinfonías de requiems. En fin, el tema, sin embargo, es muy interesante, ¿no? Porque ha permitido a algunos de los grandes compositores escribir obras pues que forman parte de ese canon de la música sacra vocal, coral, y que pues es parte también de ese gran legado universal de la música. No sé qué te gustaría a ti comentar inicialmente al respecto de esto. Pues, Ricardo, creo que es una buena época para recordar este tipo de música con nuestros seguidores, con nuestras amigas y amigos, especialmente porque, bueno, muchas de estas obras son indiscutiblemente del gusto de la gente y pues quizá una parte sustancial de este repertorio, de los requiem o las misas de requiem, se encuentra en el siglo XIX, aunque encontramos obviamente algunos importantes ejemplos en el siglo XVIII, empezando por el requiem de Mozart, y pues sí, hay que decirlo de alguna forma que nosotros nos acercamos mucho a este tipo de música en estas fechas y que nos hace recordar obviamente la liturgia y también nos hace pensar en qué tan religiosos eran los autores que escribieron estas músicas. Aquí haciendo una muy ligera revisión al respecto, resulta que, por ejemplo, Verdi, que escribió uno de los más estupendos requiems o requiems de la historia, se negaba a poner un pie en la iglesia. De hecho, cuando acompañaba a su esposa Giuseppina Strepponi a misa, él esperaba en el carruaje, no salía, no entraba a la iglesia en los domingos. Y también, por ejemplo, Gabriel Fauré, que escribió un requiem diametralmente opuesto al que escribió Giuseppe Verdi, pues fue de hecho Fauré un organista de las más prestigiadas iglesias en París y pues él se declaraba agnóstico, ¿no? Ese es el tipo de cosas, pero de alguna manera la fe y la forma en cómo ellos delinearon cada una de estas partituras es bien interesante y el tipo de discurso que ellos manejan, especialmente, bueno, yo no sé, pero quizá empezando con Mozart y la forma casi novelada en la cual nosotros conocemos el Requiem y que, bueno, de alguna manera eso toca muchas fibras sensibles de quienes lo escuchan y lo interpretan, pero también la historia real, la historia que se aparta mucho de la novela de Peter Shaffer y de la película de Milos Forman. Pues sí, desafortunadamente él murió mientras lo estaba escribiendo, lo cual genera un halo de misterio y de interés, de morbo, por así decirlo, en una obra que definitivamente sí es de la pluma de Mozart, pero también hay muchos trazos que no podemos decir ya totalmente son de este compositor. Ricardo, no sé qué opinas tú. Tienes toda la razón y me recuerda mucho nuestro programa de la Noche de los Mayas, donde pusimos ese debate, ¿no? ¿Qué tanto es de Revueltas y qué tanto era de Yves Limantour? En este caso, el Requiem de Mozart, pues ha tenido, digamos, varios trabajos posteriores, o sea, los iniciales por los pupilos de Mozart y el más famoso es el de Franz Xaver Süssmayr, y que a mi juicio, José María, pues es
la versión más acabada y es alguien que conocía perfectamente el estilo de su maestro. Las demás, los demás intentos musicológicos me parece que finalmente son conjeturas. Yo ahí sí no soy tan, pues vamos a decir, eh, preciosista en este tema, porque hay quienes han grabado, incluso dirigido en vivo algunas otras versiones, como poniendo un poco de el signo de interrogación en el trabajo de Süssmayr, que por cierto además retoma temas del propio Mozart para cerrar el Requiem y que me parece muy acertado para darle esa unidad. Entonces, yo diría y que para mí esa versión, que es hasta cierto punto la estándar, pues es la más adecuada desde mi punto particular de vista. Y hablando del Requiem de Mozart, aquí está, por ejemplo, esta versión de William Christie, que a mí me gusta mucho con instrumentos antiguos. Hay muchas otras, es cierto. Y la historia, José María, es encantadora, ¿no? Porque el conde Walsegg era un conde ahí de Viena que le gustaba comisionar obras a compositores y hacerlas pasar por propias. O sea, era un bribón también este conde Walsegg, ¿no? Le dio un contrato, eso sí, muy sustancioso a Mozart. Digamos que era uno de estos contratos que él no iba a rechazar, porque además le estaban pagando muy generosamente, casi lo que le pagaban por hacer una ópera, que era como, digamos, el tope para los compositores de su tiempo. Entonces, bueno, él comienza a trabajar ese año, 1791, un año que curiosamente, pues, él estuvo muy activo componiendo cosas. Hay que recordar que compuso dos óperas, La flauta mágica y La clemencia di Tito, compuso música sacra, compuso pues lo que alcanzó de este Requiem y murió, lo cual nos muestra que efectivamente la muerte de Mozart fue hasta cierto punto accidental, José María, accidental en el sentido de que él no veía o no sentía que se iba a morir, sino que simplemente su salud se le agravó en las 2 o 3 últimas semanas, ahí por una combinación de factores, y pues esto lo lleva a la tumba. Curiosamente también, José María, las obras maduras de Mozart en el tema de la música sacra, como es también la Gran Misa K427, que a mí me parece una misa extraordinaria, pues no logró completarlas y ahí hay un elemento interesante, ¿no? Mozart era católico, no era probablemente un católico totalmente piadoso como lo sería Franz Joseph Haydn, por poner otro ejemplo de la misma época, pero pues era un hombre pues que estaba cercano a la iglesia y que había trabajado para la iglesia, ¿no? Pero curiosamente sus obras sacras importantes pues no las logra completar y ahí hay algunos elementos psicológicos probablemente. Sí, es muy interesante pues la génesis de este Requiem de Mozart. El asunto también que está muy ligado, el deceso de este compositor junto con su última partitura. Yo sugiero que pues nuestros amigos que tengan interés muchísimo más documental al respecto, que revisen el libro de H.C. Robbins Landon, que se llama 1791, el último año de Mozart. Ahí viene todo un estudio no solo del Requiem, sino también de por qué se murió Mozart. No hay que, pues de alguna forma, combinar la fantasía o la ficción que hizo Peter Shaffer en su obra Amadeus, luego llevada al cine, con que fue envenenado. No, tenía un padecimiento renal que de alguna manera se le hizo muchísimo más crudo, más difícil en los últimos días de su vida, junto con otros padecimientos, porque él también, hay que recordarlo, no fue una persona sana en sus pocos años de vida. Pero sí hay que recordar eso. Claro, al momento de estar escribiendo el Requiem ya no podía más. Pidió, como tú ya bien lo dijiste, que Süssmayr le ayudara para escribir alguna de las cosas.
en su lecho de muerte fue que pidió a varios de sus allegados que cantaran junto con él el Lacrimosa, que fue la última parte que él llegó a escribir de puño y letra. Y bueno, de alguna manera sí, hay muchas versiones alrededor. Afortunadamente, Susmayer no permitió que el conde von Walsbeck hiciera de las suyas y se robara la partitura, aunque sí hay algunos esbozos por ahí, también estudios grafológicos de lo que alguien intentó cambiar y que Susmayer tachó y pues realizó ya de una manera definitiva. Vaya, sí es una música que tiene historias fascinantes atrás, pero el contenido es verdaderamente estupendo. E insisto, es quizá uno de los más grandes ejemplos de este tipo de música en las postrimerías del siglo XVIII. También lo había dicho yo, Ricardo, no sé que nos puedas compartir tú, que gran parte de esta literatura musical la encontramos en el siglo XIX, ¿no? Así es, y aquí aprovecho para incorporar también a otro requiem que me parece excepcional. Este requiem no es tan, digamos, conocido o tan canónico, sin embargo, se ha interpretado mucho, sobre todo en Europa, y grandes directores de orquesta lo consideran una gran obra. Es el requiem en do menor de Luigi Cherubini, el primero de dos requiems que escribió Cherubini, y curiosamente lo hace comisionado para el traslado de las cenizas de Luis XVI, aquel famoso por haber sido guillotinado y el que en su reinado, pues, digamos, dio pase a la Revolución Francesa. En una restauración que hay monárquica precisamente a inicios del siglo XIX en Francia, pues como siempre los villanos son una vez más convertidos a veces en héroes o en mártires, y en este caso Cherubini escribe este requiem que para Berlioz era lo más grande de lo grande de la producción de Cherubini. Y aquí es interesante comentar que compositores como Ludwig van Beethoven, como Johannes Brahms, admiraban mucho la obra de Cherubini. Italiano, trasplantado en Francia, un músico totalmente serio en el mejor sentido de la palabra. Escribió también cuartetos de cuerdas al final de su vida, escribió también grandes óperas que fueron de las más importantes de posteriores a la muerte de Mozart y antes, digamos, de Beethoven. Entonces es una figura ahí interesante y ha dejado una serie de obras sacras de grandísimo nivel. Este Requiem particularmente, que aquí lo tengo en esta versión de Naxos, que me parece muy buena y fácil de conseguir. Es un Requiem fenomenal porque utiliza también el tam-tam magníficamente, por ejemplo, en el Dies Irae, que es el momento más, digamos, trágico o dramático de la obra, el texto que habla sobre el juicio final y que ha permitido a muchos compositores pues sacar toda su inventiva, como por ejemplo a Giuseppe Verdi, pero aquí Cherubini utiliza el tam-tam y comienza así de una forma poderosísima ese requiem. Hay fugas, hay elementos vocales excepcionales y cierra con uno de los años Dei más tremendos de la literatura sacra. Una especie de oración muy concentrada, repetitiva y que va teniendo algunas explosiones ahí armónicas únicas. Sin lugar a duda, un gran requiem y yo lo recomiendo mucho. Y como dices, José María, ya es del siglo XIX, que es un siglo que nos ha dejado grandes requiems. Y mencionaste también, Ricardo, a Héctor Berlioz, que por su parte hizo una de las obras que a él le gustaban definitivamente, las grandes legiones musicales, pero sí, con el Requiem sí se saltó la barda. Dijiste, yo quisiera antes pues hacer como recalcar lo que tú mencionaste, el Dies Irae, porque mucha gente como que lo confunde las palabras Dies Irae con ira de Dios y no es así. No. Será el día o será un día, aquel día, Dies Irae, Dies Illa, pero no es la ira de Dios. Dios no es iracundo. Así que bueno, pues sí, solo lo quería comentar porque luego mucha gente
lo asocia con la ira de Dios. ¿Cuál ira de Dios? Perdón, no, la traducción es esa, de latín al español. Pero hablando de Berlioz, pues imagínate esta gran misa de difuntos, como él la llamó, porque no le puso Requiem, en realidad le llamó gran misa de difuntos, que utiliza pues prácticamente un ejército de músicos, un tenor solista, que escucharla además en vivo es todo una, pues es toda una experiencia artística, emocional muy importante. A mí me gustaría comentar que son de esas obras que no puedes escuchar todo el tiempo, ¿no? Lo comentaba hace poco con seguidores acerca de la octava de Mahler, contigo mismo. Son obras que no puedes oír todo el tiempo, no debes oír todo el tiempo. Debes de dejar pasar, sobre todo para el espíritu, para que te llene la siguiente vez que la escuches. Pero la he oído en vivo con el maestro Herrera de la Fuente. Fue una de las veces que yo recuerdo haberla escuchado. También con Jorge Velasco, que pues fue una de las personas que impulsó mucho esta obra, y de hecho mucho la música de Berlioz, era uno de sus grandes compositores. Hizo también la Sinfonía Fúnebre Triunfal, pero el Requiem de Berlioz sí lo hizo en un par de ocasiones con un gigantesco coro. Trajo una banda sinfónica de los Estados Unidos en la sala Nezahualcóyotl. Hasta el último milímetro del escenario estaba lleno de músicos, y pues con también una forma de expresión totalmente opuesta a lo que habíamos escuchado en Mozart. Lo que tú comentas en Cherubini es una obra absolutamente revolucionaria. Revolucionaria y además como también pensada para la sala de concierto, diría yo, en el sentido de la amplitud, porque no esperaríamos el poderle insertar dentro de un servicio sacro, salvo quizá cuando se le comisionó inicialmente, ¿no? Y esta era una de las características de Berlioz, que a veces cuando se le permitía daba rienda suelta a la grandiosidad. Obviamente es un tratado de orquestación también la obra, con esos efectos estereofónicos entre el coro, los metales. Evidentemente él estaba considerando también la acústica que tenía a su servicio, al menos al inicio de las primeras presentaciones de la obra. Y el día de hoy se escucha más en las salas de concierto. Hay que recordar que algunas de las versiones relevantes son, por ejemplo, las de Colin Davis, que fue un gran, vamos a decir, director de Héctor Berlioz, y que ha dejado prácticamente toda la obra grabada, no solamente una vez, sino dos veces. Primero en Philips y luego con su sello de la Sinfónica de Londres en su, digamos, en el otoño de su carrera, pero también con brillantes versiones. Y hay otras grandes, digamos, lecturas del Requiem de Berlioz. Curiosamente, una de ellas es de Leonard Bernstein, y lo digo porque, pues finalmente Bernstein era judío, pero abordó magníficamente esta partitura, también, digamos, católica, y ahí tiene algunas versiones, una versión básicamente impresionante ahí en Sony, si mal no recuerdo. Hay otra con Louis Frémaux, un gran director de orquesta francés que trabajó en la ciudad de Birmingham, y que por cierto él fue el que armó esa orquesta, que muchos le achacan ese trabajo a Rattle, pero la realidad es que Frémaux le dejó un ensamble pues bastante bien funcional, profesional, de gran calidad y muy bueno, sobre todo para la música francesa ya en la década de los 70 del siglo pasado. Ese es un gran requiem, José María, pero ¿qué me dices también de este otro? El Requiem alemán de Johannes Brahms, otro Requiem del siglo Así es. XIX, y que aquí ya vemos variantes, José María. Brahms venía, por supuesto, en este caso del luteranismo, no era católico Brahms. Hace este requiem alemán como tratando de que los textos fueran en el idioma de su país o en su idioma natal, y hace una selección de textos no respetando, digamos, la liturgia del requiem usual, que como sabemos, pues incluye el Kyrie, el Señor ten piedad, precisamente el Dies Irae que hemos hablado, el ofertorio, el Sanctus
y el Agnus Dei, que esos, digamos, son los movimientos de rigor. Ya muchos compositores hacen ajustes ahí o dividen esos números en otros tantos de acuerdo a su planteamiento, pero en el caso del Requiem alemán de Johannes Brahms encontramos algo totalmente único, ¿no, José María? Ujú. Sí, sobre todo porque alejándose del texto original de la Misa Católica de Difuntos, lo que hace Brahms es de alguna manera como un homenaje a quienes han partido, especialmente en su familia. Es un reconocimiento de alguna forma póstumo a quienes han partido, quienes han sido cercanos a él, y por eso él ha elegido textos que son totalmente alejados de la misa católica de difuntos, pero sí nos dan esa de vista, un requiem muy conmovedor, que pues la verdad, algunas de sus secciones son, si tú las separas del corpus de la pieza, las puedes escuchar de manera independiente y son muy hermosas, son como cantos, como alabanzas, con una música verdaderamente sensacional de Johannes Brahms. Y pues sí, hay que de alguna manera tomarlo aparte de cómo habían escrito los compositores estas obras que o bien estaban pensadas en la iglesia o de alguna forma como reverencia religiosa, pero totalmente fuera de un recinto religioso, como las que ya hemos comentado. Este es una pieza muy importante, pero sí que tenemos que tomarla con una consideración muy distinta, especialmente porque no se apega al texto religioso, ¿no? Además es una obra que está magníficamente escrita, no solamente para el coro y la orquesta, sino la partitura para el barítono es excepcional. Tiene intervención principal en dos números muy largos y pues es magnífico, así como la soprano que tiene también un momento que irradia una belleza y una pureza también de inspiración único. Es un gran requiem y escucharlo en vivo también es magnífico, es una experiencia que me ha tocado a mí en lo personal y realmente es música de una gran sensibilidad. Otro requiem de... Ricardo, Sí, sí, perdón, es que te sí, quería yo interrumpir acerca del Requiem de Brahms sí. y de lo que tú dices, la experiencia de escucharla en vivo, Uh de -huh. tener esa sensación fantástica de estar frente a la música en el escenario. A mí me gustaría comentarte que yo tuve la fortuna de estar muy cerca del Requiem alemán de Brahms 2 veces y curiosamente participando con una misma obra que no tiene que ver con el Requiem alemán de Brahms. Pero así ocurrió en el año 2001, no, en el 2001 exactamente, no, perdón, en 2002 fue esto que te voy a comentar. En 2002, en el primer aniversario del desastre del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, se hizo un concierto que era el primer concierto de temporada con la Sinfónica Nacional y entonces Enrique Dimec, que era su director artístico, y ese concierto pues era a la memoria, a un año de la tragedia, de las víctimas de las Torres Gemelas, y pues estuvo de invitada, de invitado, bueno, pues quien estaba en la Embajada de Estados Unidos en México, vaya, estaba una cantidad de gente importante, y inició la obra con, la presentación del Requiem alemán con un sobreviviente de Varsovia de Arnold Schoenberg, que es para narrador, orquesta y coro masculino. De alguna manera esta pieza también es muy representativa hablando de los horrores de la guerra y de la estupidez humana. Y combinado con el Requiem alemán de Brahms fue verdaderamente impactante. A mí me tocó la suerte de ser el narrador en esa ocasión con el maestro Enrique Dimec, y después de hacer esta obra de Schoenberg, escuchar el Requiem alemán fue impresionante, y me tocó la suerte que prácticamente 10 años después de esa presentación, casi 10 años después,
por una suerte del destino, la UFUNAM programó las dos mismas obras, El sobreviviente de Varsovia y el Requiem alemán de Brahms. Yo no fui considerado, pero por alguna razón el narrador que habían contratado no dio el ancho, me mandaron llamar de último minuto y así debuté con la Filarmónica de la UNAM en la sala Nezahualcóyotl en un concierto que fue también muy, muy emotivo porque cuando terminaba la obra de Schoenberg no había aplauso, yo salía del escenario y empezaba el Requiem alemán de Brahms, que además tuvo dos participaciones vocales que voy a atesorar toda la vida, Jesús Suaste y María Catzaraba. Fue un concierto verdaderamente estupendo. Ese era el pequeño paréntesis que yo quería Pues, hacer un poquito ególatra. muy interesante recolección, José María. El Requiem alemán me recuerda también a otro gran compositor, al de otro gran compositor, que también lo escribió no para la sala, digamos, no para la iglesia, sino para la sala de concierto, que es el Requiem de Antonín Dvorak. Esta es una joya de Requiem. Es un Requiem que en mi opinión tendría que ser todavía más conocido. Es una obra maestra. Y también es una obra pues grande, larga en todos los sentidos, también una orquestación pues suntuosa en el estilo de Dvorak, eh, una obra muy lírica también para las voces y es una obra que nos muestra a estos compositores que estaban ya considerando, a pesar de ser un texto sacro, que puede también tener una cabida hacia las salas de concierto. En el caso del Requiem de Dvorak, hay que decir que él era un profundo católico y por supuesto que se nota también en el trabajo que hace de esta obra. No es su única obra sacra, hay que decirlo, pero a mí sí me parece que está entre sus grandes obras sacras este Requiem. Y que en este caso, fíjate que a mí me ha tocado verlo en vivo en una ocasión muy memorable en el Festival de Edimburgo con la Sinfónica de Bamberg. Y con su director actual que es checo, que es Jakub Hruša. Y fue una ocasión excepcional ahí en el Usher Hall de Edimburgo, que es una sala grande de forma también redonda y pues fue una magnífica ocasión. Eh, es una obra que también tiene una parte para el órgano, que la parte para los cornos y los trombones está soberbiamente escrita. Entonces, bueno, nos damos cuenta esos vaivenes que ha tenido la música sacra, en este caso la misa de difuntos, a lo largo del siglo XIX y cómo se ha ido ramificando. Sí, Ricardo, de hecho es una obra un poco oscura. No es de los momentos que otros compositores toman con cierta brillantez, luminosidad, lo voy a decir de esa manera, como el Agnus Dei, por ejemplo, el Sanctus. En Dvorak suenan muy oscuras, hay momentos que son bastante más con tonos claroscuros que brillantes. Sin embargo, lo que tú has dicho es importante, es una obra que hay que considerar que no se ha tocado en México, creo yo, más que un par de veces, y que, bueno, esa grabación creo que la que tú tienes es la de Kertész, ¿no? Así Me es, parece que la tienes. exactamente, sí. No sé si la de Hruša también, Jakub Hruša también ya la grabó, no estoy seguro. Yo supongo que si no la ha grabado estará cerca de grabarla porque ha ido recuperando también la música de su país, tanto la de Dvorak como Smetana, habría que ver, pero sí es una magnífica obra y en el Dies Irae él hace unas cosas muy interesantes en donde el coro de pronto canta un ritmo muy distinto al que tiene a la orquesta, o sea, logrando ahí un efectito interesante de polirritmo casi podría ser. Entonces, pues está lleno de grandes detalles y es una partitura que merece ser escuchada. Él escribió para precisamente Birmingham. Tú sabes que en el siglo XIX era una gran ciudad, sobre todo famosa por sus coros, y anualmente se comisionaban grandes obras a compositores, entre ellos Dvorak, una obra que ya es de 1890, o sea, es una obra ya, digamos, concluyendo el siglo
XIX, como también ocurre, José María, con este Requiem, que ya lo habías mencionado tú al inicio del programa, que es el de Gabriel Fauré. Otra obra también curiosa, porque no nos muestra el lado, digamos, dramático de la muerte, José María, es más bien un lado dulce de una cierta resignación, elegancia, pues sigue siendo también un requiem bellísimo, magnífico, y que él escribió para recordar a sus padres que habían muerto, digamos, en un lapso relativamente cercano. Y curiosamente el agnóstico de Fauré nos muestra una, una idea muy de mucha paz, de mucha contemplación. Sí, bien lo has dicho, es a la memoria de sus padres y también la primera presentación coincidió con un servicio fúnebre, la del arquitecto Joseph Michel Le Suffragé. Y hay dos versiones, que una es una orquesta un poco más modesta, en donde no existen los violines, solo son violas, chelos, contrabajo, arpa, timbales y órgano, con una parte especial para el violín solo en el Sanctus, pero después, hacia 1893, rehizo con una orquestación un poco más grande esta obra, que sí, de hecho es de alguna forma una de las piezas del repertorio más luminosas en muchos sentidos. Es una pieza en donde el compositor, él mismo, habiéndose definido como un agnóstico, él pues homenajea a sus padres con una gran devoción, con un gran amor, con una partitura llena de momentos angelicales, encantadores, transparentes, que la verdad pues vale la pena que la gente lo descubra si no lo ha escuchado el Requiem de Fauré. Y bueno, yo en un sueño también de poder de cumplir la memoria de mis padres, pues intenté organizar este Requiem de Fauré para recordar a mi madre en su año de partida y mi padre en sus 10 años, Ricardo, y resulta que pues se nos vino otra ola de contagios y todo el coro se me empezó a contagiar, así que tuve que cancelar desafortunadamente esta ocasión, pero independientemente de ese detalle personal mío, creo que esta obra se aleja totalmente de la teatralidad de Verdi, de los ejércitos musicales de Berlioz, todo eso está fuera aquí. Encontramos una partitura delicada que si nosotros tenemos mucha devoción, nos acerca más a esa, como el mismo Fauré me parece que lo dijo, lo voy a tratar de citar aquí, dice: así es como yo veo la muerte, como una feliz liberación, como el anhelo del gozo que hay más allá y no como un triste pasaje. Algo interesante, ¿no? Porque quizá también provoca en el auditor un consuelo en este sentido y que tampoco está mal, ¿no? No queremos nada más los terrores del juicio, ¿verdad? Del día del juicio. Y curiosamente, él quita el dies irae de este requiem. O sea, en realidad, en el Libérame, eso sí, en un pequeño momento textual que es un poco más dramático, logra ahí un efecto interesante, un poquito más subido de tono hacia lo teatral, pero en realidad es un momento muy fugaz. Y luego concluye con Imparadisum, que es un movimiento que no todos los compositores lo suman al Requiem, pero es un pues bello, casi angelical canto, ¿no? Casi del alma que está ya en otro lugar o en un lugar mejor, ¿no? Entonces, nos muestra también otra faceta de lo que pueden ser estas misas de difunto. No sé si quieras tú añadir alguna más antes de cerrar, José María. Sí. Bueno, nada más mi recomendación de uno de mis versiones favoritas del Requiem de Fauré es la de Michel Corbos, que apareció en el sello Erato, pues no sé, hace muchos años, hace como más de 50 años. Y la particularidad de esta grabación es que la parte de soprano, porque los solistas son un barítono y una soprano, la soprano solo canta un título, una de las secciones,
pues aquí es sustituida la soprano mujer por un niño soprano, y la verdad eso le da un color muy exquisito a esa grabación. Hay otras estupendas, recuerdo yo como la de Seiji Ozawa con Kathleen Battle y Boston, que es una estupenda grabación, y esta parte de la soprano se ha hecho muy famosa, alejada del Requiem de Fauré. Digamos que se han hecho muchas grabaciones, tanto en voces a capela, números de soprano y orquesta solos en concierto, en fin, es una pieza genial, y esas son las versiones que yo puedo compartir. Y de lo que me comentabas antes de cerrar, pues son requiems olvidados, o bueno, que están ahí y que vale la pena que exploremos. Uno, el de Camille Saint-Saëns, por ejemplo. Bellísimo, bellísimo, El sí. Requiem de Camille Saint-Saëns, que pues creo que nunca se ha tocado en México, jamás se ha tocado en México. Un Requiem que yo conocí por una grabación que a mí me regalaron, y que es una pieza pequeñitita, que la verdad, pero así se llama, es el Requiem de Alexander Borodín. Es una pieza de 5 minutos nada más, para coro y orquesta, muy interesante. Y también otros que valdría la pena que nosotros escucháramos, como por ejemplo el Requiem de Giorgi Ligeti, que es totalmente opuesto a todo lo que hemos estado platicando, con una técnica vocal totalmente de vanguardia y orquestal igualmente. Así que el Requiem de Giorgi Ligeti, pues es una de las grandes obras corales, yo creo, del siglo XX. Y no quiero dejar pasar también las intenciones que tuvo Benjamin Britten acerca de lo que significa un requiem. Por un lado, cuando él estaba muy joven y ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Sinfonía de Requiem que él escribió como esa respuesta emocional ante los terrores de la guerra, y posteriormente, ya en los años 60, esta gran sinfonía, perdón, el Requiem de guerra que él hizo, que es una forma muy curiosa de incorporar elementos multiculturales en la partitura, junto con el texto de la misa litúrgica de difuntos, junto con poesía que tiene que ver con los horrores de la guerra, vaya, él lo pensó así, cómo convivían en el estreno ingleses, rusos, etcétera, pero no se pudo llevar a cabo de esa manera. En fin, esa es una pieza también emblemática, no es fácil de escuchar, pero cuando uno se engancha en el Requiem de guerra de Benjamin Britten, es una experiencia estupenda, mi querido Ricardo. Pues muy, muy buenas recomendaciones finales de esos requiems más desconocidos. El de Britten no es así, el de Britten al menos es una obra muy conocida en Europa y principalmente en el Reino Unido, pero tampoco se toca mucho por estos lares. Pero ahí están disponibles y espero que este programa sobre todo motive a nuestros amigos a descubrir la gran música, el gran repertorio que hay por ahí y que no solamente es lo usual, hay muchas cosas que valen mucho la pena. Quiero cerrar agradeciendo a amigos como Parménides Vaca, que nos han dejado comentarios muy amables realmente en YouTube, que es desde donde estamos, digamos, subiendo estos programas, así como en Spotify en un formato más de podcast, sin tener que vernos las caras, y que también a muchos amigos les gusta esa otra posibilidad. Y sobre todo, pedirles que nos sigan dando sus likes, sus recomendaciones, que recomienden el programa si les gusta, y para permitirnos también seguir realizando esta labor. También queremos abrir la posibilidad a que nos sugieran algunos temas que les gustaría que abordáramos. Cualquiera que sea, estamos dispuestos a trabajarlo. Muchas gracias, Así José es. María. Y pues muchas gracias a ti, Ricardo, gracias a quienes nos ven y nos escuchan, y lo importante es eso, para hacer más grande nuestra comunidad, es que no solo comenten, no solo le den una manita, sino que también lo compartan. Los procedimientos o algoritmos de estas redes sociales funcionan mucho alrededor de eso. No es sangronada, sino que nosotros podemos llegar a más gente gracias a que ustedes compartan constantemente este contenido y comenten también.
En ese sentido, digamos que la tecnología, al ver que se comparte un contenido constantemente, hay comentarios, hay likes, entonces lo pone a disposición de cada vez más gente. Eso es muy importante. Yo agradezco mucho que nos vean, nos escuchen, pero que también nos ayuden en la promoción a través de esta forma, que es muy sencilla, no compromete a nada más que a que seamos más y podamos llegar a más gente, pues compartiendo lo mejor que es la música. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, amigas, amigos. Gracias, José María. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.